Mi nombre es Carlos Pressman, soy docente de la Cátedra de Semiología del Hospital Nacional de Clínicas en la Universidad Nacional de Córdoba, sitio donde tuvo su origen la reforma universitaria. Hoy vamos a tratar de reflexionar juntos alrededor de la asistencia médica de los adultos mayores. El mundo vive una geriatrización de la clínica y vamos a tratar de ir analizando los diferentes aspectos que suceden en el acto médico con el adulto mayor. Todos vamos a envejecer, o al menos desearíamos que la mayor cantidad de gente acceda a edades muy avanzadas, como vamos a ver que sucede en todo el mundo y que se denomina la transición demográfica. La transición demográfica va acompañada de una transición epidemiológica, que es un cambio en el perfil de las enfermedades, y también debiera acompañarse de una transición cultural en la asistencia de los adultos mayores. La transición demográfica se caracteriza por una disminución de la natalidad, o sea, cada vez menos nacimientos, y una prolongación de la existencia, o sea, menos mortalidad. Si pensamos en nuestras familias, nuestros padres o nuestros abuelos han vivido 70, 80 o más de 90 años. Sin embargo, hemos tenido uno o a lo sumo dos hijos y nuestros hijos también. En síntesis, la transición demográfica es una disminución de la natalidad con un aumento de la longevidad. En este gráfico, tomado de la Organización Mundial de la Salud, observamos los países que en el 2015 muestran una proporción de personas superior a los 60 años. La proyección para el 2050, según la Organización Mundial de la Salud, arroja estos porcentajes en donde muchos países, sobre todo Europa, las Américas y el sudeste asiático, donde el porcentaje de personas de 60 años o más supera el 25% de la población. Cuando analizamos esto del envejecimiento poblacional por regiones del mundo, observamos que Europa y la región de las Américas, el gráfico de la izquierda, tiene una proyección para el 2050 de un envejecimiento importante. En el gráfico de la derecha se observa la disminución de la fecundidad según el nivel de ingresos. Si bien hay menor cantidad de hijos en los sectores más acomodados, de ingresos altos, en los ingresos bajos o medianos bajos, el descenso no es tan importante, o sea, que los grupos más humildes de la población conservan una fecundidad, si bien menor, no tan baja como de los sectores de altos ingresos. También hay una diferencia, además de los ingresos económicos, en la expectativa de vida que tienen hombres y mujeres. En esta información que nos referenciamos de la Organización Mundial de la Salud, tanto hombres como mujeres envejecen.
en cualquier país, pero las mujeres viven 7 a 10 años más que los hombres. O sea que si uno quiere ser longevo, conviene nacer mujer. Esto se debe, aparentemente, porque las mujeres se cuidan más que los hombres y además el cerebro femenino puede hacer muchas tareas a la vez, a diferencia del hombre. Esta capacidad de realizar muchas tareas en simultáneo prolonga la existencia 7 a 10 años más. Podríamos decir que las mujeres viven más porque son más inteligentes que los hombres. Cada vez hay más viejos y los viejos viven más. Esto se denomina el envejecimiento del envejecimiento. A partir de este fenómeno demográfico, las ciencias médicas nominaron 2 disciplinas nuevas. La geriatría, que es la atención de las enfermedades en el adulto mayor, como por ejemplo en los niños sería la pediatría, y la gerontología, que aborda los problemas que rodean la vejez. Gerontología podría ser la metáfora de la problemática de la infancia. Gerontólogos pueden ser médicos o no médicos de otras disciplinas. En cambio, geriatría solo ejercen los médicos especializados. Esta especialidad de la geriatría, que invade la clínica médica, constituye lo que hemos convenido en llamar una geriatrización de la medicina, porque la mayoría de las consultas médicas ambulatorias e incluso de los internados institucionales corresponden a pacientes adultos mayores, que se definen como tales aquellos que tienen más de 65 años. O sea, cualquier paciente que cumple los 65 años es adulto mayor. ¿Qué pasa en la asistencia médica después de esta transición demográfica? En un mundo donde la gente vive cada vez más, las consultas duran cada vez menos. Los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y los médicos no tenemos tiempo para atender a nuestros pacientes. Esto se ve fundamentalmente en las grandes ciudades. En el adulto mayor, la consulta médica sin tiempo no es una consulta médica. Supongamos que alguien consulta por un dolor en la rodilla izquierda, tiene 90 años, la respuesta natural del médico sería, y bueno, abuelo, tiene 90 años, por eso le duele la rodilla izquierda. Pero el paciente, que seguramente no es el abuelo del profesional, por algún motivo de cierta sabiduría llegó a esa edad y le podría responder, disculpe doctor, la rodilla derecha tiene la misma edad y no me duele. A partir de esta consulta, jocosa por cierto, la especialidad de geriatría define en el motivo de consulta lo que se llama la regla de los tercios, en donde en cada motivo de consulta interviene un tercio el envejecimiento normal, la rodilla de nuestro paciente, un tercio es por patología, artritis reumatoidea, artrosis, gota, un traumatismo, y un tercio se debe al desuso. La magnitud que tiene dejar de utilizar o ejercer una determinada función de un sistema, el que fuere, constituye un porcentaje trascendente en la calidad de vida de los adultos mayores. Por eso, si bien decimos no hay enfermedades, hay enfermos,
En los adultos mayores decimos que no hay edades, hay funciones. Una persona de 82 años puede estar postrada en un geriátrico con escaras o puede estar haciendo actividades deportivas de alto rendimiento. La edad en sí mismo no nos dice nada. No hay edades, hay funciones. Vamos a utilizar una especie de caja de herramientas que le van a ser de utilidad para usted en la consulta médica con el adulto mayor. Lo primero, y quizás lo más trascendente, es darle a nuestro paciente identidad e individualidad. Es mala praxis llamar a un paciente abuelo o abuela. Recuerden, algunas de las mujeres cuando han estado embarazadas, si les gusta cuando el colega les dice vení gordita, o a los niños pibe, nenito. Lo mismo sucede con los adultos mayores. Salvo que uno tenga la fortuna de atender a su abuela o a su abuelo, corresponde primero, y de usted, preguntarle el nombre y el apellido. Y luego preguntarle cómo le dicen. Y a partir de ahí preguntarle cómo quiere que yo lo trate. Pongamos el ejemplo de que mi paciente tiene 87 años, ¿cómo es su nombre? Alejandro Suárez. Muy bien, señor Alejandro, ¿cómo quiere que yo lo trate? A mí en mi familia todos me dicen Ale. ¿Le molesta si yo le digo Ale? No, doctor, me parece bien. Este simple intercambio de información del nombre y cómo le dicen genera la puerta empática más trascendente para que suceda una correcta anamnesis y una buena historia clínica. Un aspecto de considerar que muchos adultos mayores padecen de presbicia, que es una dificultad para observar, para mirar, lo cual debe advertirnos a la hora de escribir las indicaciones. También padecen de presbiacusia, con lo cual no está de más levantar un poco la voz como lo estoy haciendo ahora. Muchos tienen trastornos cognitivos en donde hay fallas en la memoria, sobre todo en la memoria reciente. Y muchos también tienen trastornos en la motricidad, con lo cual la consulta médica conlleva el trasladarse, subirse a la camilla, desvestirse para tomarse la atención y además de tiempo debemos tener la habilidad para que ese traslado no signifique un incordio más que se suma al ir a ver a un médico. La gran mayoría de los pacientes adultos mayores consumen un promedio entre 5 y 8 medicamentos diarios, aquellos que están ambulatorios, y los internados, esta cifra llega a 12 e incluso 18 comprimidos por día de medicación si está internado o en un geriátrico. Por eso es de buena praxis decirle al paciente que venga con una bolsa con todos los medicamentos que toma. Y ahí nos vamos a sorprender, además de ver en qué dosis toma, por ejemplo, el enalapril y cuántas veces al día y de qué manera, o encontrarnos con que toman los diuréticos por la noche, o que esto se lo dio el vecino o el farmacéutico, y nos encontramos con una cantidad de medicamentos inútiles que pueden causar efectos adversos, como así también las interacciones. La bolsa de medicamentos es una táctica diagnóstica y terapéutica trascendente en el acto médico con el adulto mayor. El paciente siempre tiene que entrar solo a la consulta. El familiar, habitualmente la hija que lo cuida, permanece en la sala de espera, pero al finalizar la consulta las indicaciones son compartidas. Por lo que avisábamos antes de los trastornos cognitivos, por dejar escrita la indicación con la participación de quien opera de cuidador del adulto mayor frágil. Esta transición demográfica se traduce en mayor longevidad y se debe fundamentalmente al cambio en las condiciones sociales.
los avances científicos que han logrado prolongar la existencia humana. Sin embargo, este fenómeno de la longevidad, consecuencia de la transición demográfica, nos interpela con preguntas que no tienen una respuesta universal, sino que deben adaptarse a cada paciente. ¿Por qué vivir tanto? ¿Para qué vivir esta cantidad enorme de años? Y sobre todo, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, vivir 100 años? Habiendo analizado la transición demográfica, nos vamos a meter con la transición epidemiológica, o sea, el cambio en el perfil de las enfermedades. La población mundial cambió los patrones de enfermedad predominante. Las patologías infecciosas y agudas han sido reemplazadas por crónicas y degenerativas. Dos ejemplos muy breves. Cuando se descubrió la diabetes, era una enfermedad aguda y fatal, y hoy es una enfermedad crónica que vive tantos años un paciente con diabetes como sin diabetes. En el caso de los procesos infecciosos, el VIH-Sida, antes de tener una serología positiva, era prácticamente un certificado de defunción, y en pocas décadas, hoy, un paciente HIV positivo vive tantos años como un HIV negativo si realiza una serie de cuidados y de asistencia que le permitan esa larga vida de una enfermedad infecciosa aguda que se transforma en una enfermedad crónica. Además, los adultos mayores no tienen una única enfermedad, sino que tienen múltiples comorbilidades. No es infrecuente asistir a un paciente con una neumonía, que además tiene artrosis, que fue operado de un cáncer de colon, que es hipertenso, que ha tenido un infarto, que tiene dislipemia. O sea que tenemos que cambiar el paradigma de la enfermedad única por las enfermedades o patologías múltiples. Esto obliga a quienes ejercemos la medicina ir reemplazando el arte de curar por el arte de cuidar. ¿Cuáles son los grandes síndromes de la geriatría? El primero son los grandes deterioros cognitivos, del cual el paradigma es la demencia o enfermedad de Alzheimer, y cuando esto sucede de manera brusca o aguda, el síndrome confusional agudo o delirium. Lo que rodea la dismovilidad y movilidad, el uso del bastón, los pacientes postrados en cama con las problemáticas de las escaras. El motivo de consulta más frecuente son los mareos, las caídas con las fracturas de cadera. Hoy las caídas constituyen uno de los grandes capítulos de internación en las instituciones sanatoriales. La incontinencia urinaria, que tiene la particularidad de ser una enfermedad oculta, como el alcoholismo o los trastornos psiquiátricos. La incontinencia urinaria es el primer paso a una cascada de eventos de aislamiento, soledad, depresión y fallecimiento que deben ser buscados por el paciente, por el médico, porque el paciente no lo va a consultar por incontinencia. Hay que interrogar de manera activa si tiene una buena contención urinaria y catalogar la incontinencia, que siempre esa enfermedad. La incontinencia no es territorio de la vejez. La incontinencia siempre es patología, con lo cual siempre va a haber algo de terapéutica. Y por último, de los grandes síndromes, la depresión, que según la OMS va a ser la enfermedad más prevalente en el mundo en el 2050. Estos grandes síndromes no significan que sean las patologías más prevalentes, que al igual que en los adultos siguen siendo la enfermedad cardiovascular y el cáncer, que en los adultos mayores también tienen un comportamiento distintivo y diferente. Solo un ejemplo, la hipertensión arterial,
tiene consecuencias mucho menos graves o devastadoras que la hipotensión. En los adultos mayores, más 80, más 90, adquiere una significación dramática, un cuadro de hipotensión arterial y no así de hipertensión arterial. Lo mismo sucede en la evolución de determinados cánceres que en los adultos mayores tienen una expectativa de vida mucho más significativa que en los adultos. La valoración geriátrica nos permite saber si este adulto mayor es un adulto mayor frágil o no. Para saber si alguien es hipertenso usamos el tensiómetro y definimos más de 140/90 como hipertensión. Para la fiebre, el termómetro. El problema es que para valorar un adulto mayor, con la edad en sí misma no nos alcanza. Entonces tenemos que recurrir a datos biomédicos donde valoramos el estado nutricional y los medicamentos que toma, datos funcionales como son las actividades de la vida diaria, ABD, bañarse, comer, higienizarse, o las instrumentales de la vida diaria, el uso del celular, de la tarjeta, si maneja un vehículo, si se administra por sí solo los medicamentos, valorar los parámetros psicológicos, sobre todo cognitivos, el gran capítulo de las demencias, y afectivos como el gran capítulo de la depresión, y por último los parámetros sociales. No es lo mismo atender a un adulto mayor sin recursos económicos que con recursos económicos. ¿Y dónde vive? ¿Vive solo, con su familia? ¿Está hogarizado? ¿Vive en un geriátrico? O sea, el nivel económico y el entorno social forman parte de la valoración geriátrica. Estos 4 aspectos, datos biomédicos, funcionales, psicológicos y sociales, constituyen lo que podríamos denominar el viejómetro, que nos permite definir si un paciente más de 65 años es un adulto mayor frágil o no. Veamos qué pasa en la consulta médica con el adulto mayor. Señor paciente, estoy obligado a informarle que usted padece el síndrome de Márquez. Uy, doctor, ¿y eso es grave? Aún no lo sabemos, señor Márquez. Esto que queremos significar de darle individualidad, identidad y que cada paciente es diferente, nos obliga a preguntarnos si el diagnóstico con la semiología y el razonamiento clínico no se han vuelto dos especies en extinción. Cuando pedimos un método complementario, vamos a responder una pregunta que nos hicimos previamente y nos va a definir una conducta terapéutica según el resultado. Cuando vamos a implementar un tratamiento, el que fuere, medicamento, cirugía, prótesis, radioterapia o un trasplante, ¿se piensa quién lo recibe más allá de la edad? ¿Se hizo una valoración geriátrica a la hora de pensar el diagnóstico, pensar los métodos complementarios y pensar el tratamiento? Estas preguntas deberían responder otra pregunta. Si el diagnóstico y la terapéutica le va a brindar vida a esos años o le va a brindar años de vida. Esa es una gran cuestión en la asistencia de los adultos mayores. El bioeticista Edmund Pellegrino dice que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Nuestro querido Francisco Paco Maglio dice que no alcanza con estar al lado del paciente, es necesario estar del lado del paciente. Y el escritor Saramago plantea que las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y una vida centrada en el triunfo personal. Veamos cuáles son las narrativas que se escuchan en un consultorio médico de adultos mayores. Doctor, no le tengo miedo a morir, pero no quiero sufrir.
No quiero ser una carga y darle trabajo a mis hijos. No me importa vivir mucho más. Lo que sí me interesa es vivir bien. Estos son los verdaderos motivos que expresan la causa por la cual un adulto mayor viene a pedirle a un médico que lo acompañe, que lo cuide. No podemos desoír este reclamo y a la hora del diagnóstico y la terapéutica debemos orientarnos en estos aspectos, al no sufrimiento, al no ser una carga de los hijos y al mejor vivir. Y en esto la filosofía también nos ayuda. Federico Nietzsche dijo: cuando se tiene un por qué vivir, se asume cualquier cómo vivir. Nos vamos a sorprender pacientes muy mayores, pero que tienen un proyecto vital, cómo atraviesan el trance de la enfermedad porque tienen un por qué vivir y asumen cualquier cómo vivir. Esto nos obliga como médicos a preguntar y a escuchar cuál es el motivo, el por qué vivir de nuestro paciente. En la asistencia de los adultos mayores, si no contemplamos la medicina narrativa, el paciente es mudo, el médico es sordo y la tecnología es ciega. Entonces, hacer interrogatorio de historias clínicas o hacer un escuchatorio de historias de vida es la cuestión hoy, a la hora de asistir a adultos mayores en nuestro consultorio. Hemos visto la transición demográfica, la transición epidemiológica y finalizamos con la transición cultural. ¿Cuáles son los elementos que están en juego a la hora del envejecimiento? Son solo tres: la carga genética, las patologías y el medio ambiente donde vivimos. Veamos ahora cuál es el impacto que tiene cada uno de estos tres factores a la hora de la posibilidad de vivir 100 años. Los porcentajes no son iguales. La genética impacta solo en un 10%, las de enfermedades un 30%, y el medio ambiente físico y social representa el 60% del impacto en la posibilidad de vivir 100 años. Nuestra formación médica hace un gran hincapié en las enfermedades y en la genética, pero adquirimos pocas destrezas a la hora de evaluar el medio ambiente físico y social de nuestro paciente. El envejecimiento poblacional se remonta a la Revolución Francesa, 1789, en donde, tras los principios de libertad, igualdad y fraternidad, cambia el orden social, cambian las condiciones de vida y la medida más trascendente en la historia sanitaria de la humanidad fue la aparición de las redes de agua potable y de cloacas allá por el siglo XIX. Y tiene un nuevo impulso a la longevidad a mediados del siglo XX, pero sobre todo con las políticas de seguridad social, con el rol del Estado como garante del derecho de la salud y en menor medida la investigación biomédica. Esto a manera de ejemplo, porque una persona que hoy tiene 90 años, nació en el 29, o sea que es preantibiótica, porque la penicilina comenzó a usarse en el 45, el tensiómetro y los antihipertensivos también corresponden a la década del 40, los primeros bypass se realizaron en la década del 60 y las dislipemias a partir del 80. La quimioterapia también comienza en la década del 40. La mejor evidencia es que la mayoría de los adultos mayores hoy
son previos a estos avances en las ciencias médicas, lo que avala el concepto y la trascendencia que tiene las condiciones de vida de nuestro paciente. Fíjense cómo impacta la pobreza según los datos de la OMS. Un niño de altos ingresos vivirá a los 76 años, pero si no es beneficiario de este aspecto económico, vive 16 años menos. Una niña, recordemos que las mujeres viven más, de altos ingresos vivirá 82 años, pero si no tiene dinero, vivirá casi 20 años menos. Este aspecto de la pobreza es trascendente a la hora de la longevidad. Pero la pobreza por sí sola no explica por qué hay determinados países pobres con gran expectativa de vida o países ricos donde no tienen la misma expectativa. Y esto se debe a la desigualdad. La desigualdad es un factor que acorta la esperanza de vida. Esto se mide con el índice Gini y se puede aplicar a países, a determinadas regiones o ciudades. Cuando se pierde el rol del Estado como garante de salud, aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Y con estos dos aspectos, los determinantes sociales impactan de manera trascendente en la esperanza de vida. La desocupación, el hambre, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la marginación y los fenómenos de violencia. Hoy, los países menos desiguales tienen mayor expectativa de vida. Cuando analizamos la longevidad y aspectos de la sociedad, descubrimos un elemento trascendente que hemos acordado en denominar la clínica de la soledad. Habría que aclarar acá que es la percepción de soledad. O sea, uno puede vivir rodeado de gente, como sucede en las grandes ciudades, pero son gran cantidad de solos. O estar en familia, pero percibir la soledad. Y la inversa, vivir solo, pero sentirse contenido por el entorno social. La soledad o la percepción de soledad acorta la esperanza de vida en un 30%, un porcentaje muy superior, por ejemplo, a la hipertensión o el tabaquismo. Preguntémonos ahora si en la anamnesis incluimos si el paciente se percibe solo o no. Sabemos que la enfermedad más prevalente son las cardiovasculares y el cáncer, de las cuales los factores de riesgo clásicos o tradicionales son la obesidad y la diabetes epidémicas en el mundo, la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo y la depresión. Sin embargo, todos estos factores de riesgo tienen un nexo fisiopatogénico común que es el miedo, la clínica del miedo. Este miedo a la nocturnidad de la infancia que se alivia o se aminora con el abrazo fraterno, filial, es el que podríamos pensar que disminuyamos como sociedad en la medida que nos sintamos incluidos en el ambiente social donde vivimos, acortando el miedo y la soledad. Por eso, esta frase egoísta de sálvese quien pueda resulta una falacia si se quiere vivir 100 años. Participar es mejorar la expectativa de vida. Hoy es posible vivir 100 años, pero no de soledad, sino de compañía. La vejez, en cualquier parte del mundo, siempre es un éxito colectivo. Cuando analizamos la longevidad y las enfermedades, nos vamos a referenciar en el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina, el doctor Ramón Carrillo, y él tenía esta frase que reflejaba lo que era epidémico en ese momento, o sea, las enfermedades infectocontagiosas. Carrillo se expresaba de la siguiente manera: frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza
la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Parafraseando a Ramón Carrillo, podríamos decir que en relación a la esperanza de vida, longevidad, la genética, o sea, la herencia, y las enfermedades, comparadas con los determinantes sociales de la enfermedad y el medio ambiente donde vive el paciente, también son unas pobres causas. ¿Cómo cambia culturalmente la asistencia médica? Y acá tenemos que incorporar un concepto que se denomina gerontofobia. Es poner en una sola palabra el desprecio por los viejos e incluso el terror enfermizo a envejecer, a negarlos en la sociedad, a ocultarlos, a marginarlos. Esta gerontofobia impregna todos los ámbitos de la vida, incluso la atención médica. Recordemos cuando éramos niños y no tomábamos la sopa, no nos robaba el joven de la bolsa, sino que te llevaba el viejo de la bolsa. O nos ponían un 2 en matemáticas, era la profe de 32 años a quien definíamos como la vieja de matemática. O en la calle, ante el semáforo que se coloca en verde, vemos que quien maneja adelante es una vieja de miércoles porque no arranca al verde. Tenemos incorporado la vejez como un disvalor y lo usamos aún como un insulto. Por eso tenemos que cambiar culturalmente nuestro concepto de la vejez. Y además, pensar que de los mayores de 65 años, 2/3 llegan activos, sanos, independientes. Ese tercio restante es una responsabilidad colectiva asistirlos e incluso podríamos decir un imperativo ético como sociedad y como motivo de nuestra propia longevidad. Y siempre el cambio cultural de la asistencia médica debe ir orientado a dar vida a los años por venir. Procusto, según la mitología griega, había construido un lecho, una cama, donde acostaba a sus enemigos y cortaba lo que sobraba, la cabeza o las piernas. En nuestra sociedad contemporánea, el lecho de Procusto son las pantallas y sobre todo la pantalla del celular. Hoy creemos que esta tecnología, que es el celular, nosotros lo manejamos, pero pensemos cuánto el celular condiciona nuestras vidas, tanto en cultura, hábitos, costumbres, alimentación, vestimenta, viajes y el tiempo que el celular nos quita y nos da. Definimos como gerontofobia el rechazo que nos genera la atención de los adultos mayores, por eso vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Atendemos igual a un bebé, a un joven, que a un adulto mayor? ¿Cuántas veces hemos descartado posibilidades diagnósticas o terapéuticas en la atención de los ancianos? ¿Cuántas veces, simplemente al saber la edad del paciente, ya eliminamos cualquier procedimiento médico? ¿Cuánto afecta la mala remuneración en la asistencia de los adultos mayores en nuestro accionar médico? ¿Cómo afecta también este mandato mediático e incluso farmacológico que nos promueve una eterna juventud? Y por último, volvemos a intentar respondernos estas preguntas desde la cultura. Cada determinación que tomemos frente al adulto mayor, debiéramos preguntarnos si nosotros
¿le vamos a dar años de vida o le vamos a dar vida a los años? La gerontofobia obliga a que reflexionemos que cada uno de nosotros tiene un viejo adentro. Una sombra imperceptible nos dice que al dejar afuera de la convivencia y del acto médico a los viejos, nos estamos eliminando, porque una sociedad que no se piensa en el tiempo, que niega su propio envejecimiento, es una sociedad que no advierte el futuro. El rechazo, el desprecio y el abandono de los viejos es una enfermedad de autoagresión. Nunca debiéramos olvidar que el viejo soy yo más tiempo. Esta transición cultural nos remite a una frase del doctor Daniel Frystentrain. Las personas vivimos como consecuencia de nuestros extraordinarios dispositivos biológicos, pero solo existimos cuando nos reconocemos en la mirada del otro. Así, todos nacemos dos veces, en la naturaleza y en la sociedad. Lo que los médicos intentamos es prolongar y mejorar la existencia y no solo la vida de nuestros pacientes. Todos conocemos ancianos a los que la existencia los abandona antes que la vida y el drama desgarrador que eso implica. La tragedia de los viejos no es que necesiten de los otros para sobrevivir, sino que los otros ya no necesitan de ellos, lo que les impide existir. Siempre necesitamos a alguien que nos necesite. De eso se trata. Por último, podríamos preguntarle si en estos tiempos de transiciones demográficas, epidemiológicas, culturales, en donde aparecen enfermedades nuevas, desafíos terapéuticos, aspectos sociales de hábitos como el uso del celular y de las pantallas, fracasos asistenciales y misterios por develar, podríamos hacernos algunas preguntas si, en fin, todos nos vamos a morir. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Qué sentido tiene la enfermedad? ¿Qué sentido tiene envejecer? Y en estas historias debiéramos remitirnos a la literatura, a buscar respuestas en quienes reflexionan más ampliamente los problemas existenciales de la vida. Simone de Beauvoir nos cuenta, para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior, no hay más que una solución y es seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida. Dedicación a individuos, colectividades, causas, trabajo social o político, intelectual, creador. Lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones lo bastante fuertes para que nos eviten volvernos sobre nosotros mismos. Rescato una consulta vivida hace poco con una paciente de 93 años que ya estaba en cuidados paliativos, postrada en cama, vivía en un departamento rodeada de su familia, 2 hijas, una nieta y una bisnieta, y le pregunté, sabiendo que tener un motivo por el cual vivir se prolonga la vida, algunas estadísticas dicen que hasta 10 años más cuando uno tiene un motivo, un porqué, un para qué vivir, y le pregunté, ¿para qué seguir viviendo? Y ella me respondió, porque quiero ser un ejemplo de vida para mi familia. ¿Y cuál sería? Le dije. Y ella me dijo, yo todas las mañanas, mientras desayuno, yo canto. Mire, doctor, yo soy un canto a la vida. Frente a esa respuesta, nosotros podríamos pensar algunos aspectos. ¿Cómo desde el punto de vista de los cuidados médicos podemos acompañar a que cada paciente, tenga la edad que tenga, pueda descubrir cuál es su canto, su motivo
para vivir. Podemos incluso ayudar a mejorar ese canto e incluso permitirnos cantar juntos. Como decía Paco Maglio, no alcanza con estar al lado del paciente. Debiéramos, y sobre todo con los adultos mayores, estar del lado del paciente.